Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando. Por favor, si hay alguien que me pueda confirmar que me están escuchando. Se escucha, Inge. Gracias, Alejandro. Bueno, continuemos entonces con nuestro avance de materia. Hemos hecho ya una introducción, ya sabemos cómo se definen las integrales dobles. Hemos aprendido a colocar límites, esa es la parte más fuerte, es la parte más interesante. Luego, por supuesto, hay que resolver las integrales, una a la vez. No se olviden que las integrales se resuelven de manera anidada. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar otras geometrías dentro de las integrales dobles. Nuestra definición inicial, la que hicimos al principio, ha estado referida a un modelo geométrico que tiene que ver con los rectángulos, desde el proceso de particionamiento que hemos hecho de la región de integración hasta la definición de los volúmenes de esos paralelepípedos elementales que nos permitían calcular el volumen debajo de la superficie hasta el plano XY. Todo apuntaba a que nuestro modelo matemático, a que nuestro universo matemático era un modelo rectangular. En el espacio había que integrar paralelepípedos, ¿no? Había que sumar paralelepípedos, y en el plano había que sumar rectángulos. Ese es el modelo que usamos de base, y ese es el modelo que usa la base canónica como conformada por vectores ortonormales que definen ese espacio vectorial de manera concreta, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Lo que vamos a hacer ahora es ver otras geometrías, ver otras cosas que se pueden hacer. El sistema cartesiano rectangular es el más importante de los modelos geométricos que se tienen, pero no es el único. Y existen seguramente otras aproximaciones, otras descripciones matemáticas que se adecuan mejor a la geometría de otro tipo de figuras, no necesariamente rectángulos, circunferencias, no sé, lo que vaya a ser. En ese sentido, lo que vamos a hacer hoy es justamente estudiar esas otras geometrías. Y lo primero que vamos a ver van a ser las coordenadas polares. Es la manera más sencilla de introducirse en otro tipo de referencias, de otros sistemas de referencia, y luego vamos a tratar de generalizar para seguir estudiando sistemas cartesianos, pero ya no necesariamente de rectángulos rectos, sino de rectángulos que pueden tener incluso una inclinación entre sus lados diferente, ¿no? O una apertura angular entre sus lados diferente. ¿De qué se tratan las coordenadas polares? Las coordenadas polares lo que hacen es definir un punto cualquiera del espacio, pero ya no como un par ordenado que represente la distancia sobre el eje X y la distancia sobre el eje Y para ubicar un punto. Por ejemplo, si yo quiero ubicar un punto cualquiera, digamos este que está acá, ese que estoy marcando con un puntito negro, sus coordenadas en el sistema cartesiano rectangular no va a ser más que un par ordenado donde veamos su proyección sobre el eje X y su proyección sobre el eje Y, 3, 2, 2, 1, lo que sea. Y esa es la manera estándar de ubicar un punto en ese modelo geométrico, en ese modelo rectangular que hemos definido. Vale decir, lo único que tenemos que hacer es formar ese rectángulo, digamos así, y ese modelo rectángulo es el que me permite ubicar un punto cualquiera en el espacio, o en el plano en este caso. Este rectángulo es el modelo rectangular, justamente por eso se llama, y si quiero ubicar este punto, lo que tengo que saber es cuánto vale la distancia de acá a acá, y cuánto vale la distancia de acá a acá sobre el eje Y y sobre el eje X. Y con esos dos datos yo puedo determinar un punto cualquiera en el plano XY, digamos otro punto por acá. Este puntito será el que me vaya a determinar la posición en el espacio. Si me vengo acá, lo mismo. Este punto que tengo acá, este que estoy marcando con mi cursor, es
La distancia sobre el eje X y la distancia sobre el eje Y me determinarán sus coordenadas y quedará ubicado ese punto. Otro punto, por ejemplo, podría ser este. Y este que he pintado con color negro será este, digamos. Es un rectángulo, un cuadrado más o menos. Por eso se llama el sistema cartesiano rectangular, ¿no? Porque hay rectángulos en general los que me permiten definir este sistema. Y los vectores de la base, el vector Y y el vector J, al ser perpendiculares entre sí, siempre me va a permitir definir un rectángulo recto o un cuadrado recto. En cualquier punto, fíjense, en este otro punto puedo tener ahí, en este otro punto puedo tener otra ubicación, pero siempre a partir de esos rectángulos. Por eso se dice que este sistema es pitagórico, ¿no? Por eso se dice, digamos, si lo trato de ubicar acá, este puntito nuevamente donde está mi cursor, entonces tendré otro punto en el plano, tendré más arriba, puedo ubicarlo sobre el eje X, lo puedo ubicar sobre el eje Y, puedo ubicarlo acá abajo, puedo ubicarlo en el tercer cuadrante, en el segundo o en el primero. Eso es lo que normalmente hacemos. Sin embargo, esa no es la única forma de ubicar ese punto en el plano XY. Este otro punto, por ejemplo, lo podría ubicar de otra forma, tomando como referencia otro tipo de variables, otro tipo de distancias que ya no van a ser paralelas a los ejes, al eje X o al eje Y. Ahora posiblemente podría medir la distancia directamente al punto desde el origen de coordenadas que ahora le vamos a llamar polo. Entonces lo que yo podría hacer es, ya no voy a medir la hipotenusa de ese rectángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer es medir directamente, podríamos decir eso, la distancia que va de acá hasta acá, directamente. Entonces podríamos decir, ahora yo quiero medir esa distancia. Y esa distancia podría ser, no sé, 1, 2, 3, digamos 4. Cada una de estas circunferencias concéntricas, digamos que está en una posición de 1. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y esa es su posición. Pero si solamente tuviésemos la distancia del polo a cualquier punto de esta circunferencia, es insuficiente, ¿no?, para ubicar el punto. Entonces aparte tendríamos que decir, aparte de las cuatro unidades de distancia que tengo a este punto, tengo además una apertura angular que corresponde a 45 grados. Y este otro punto corresponderá a 30, y este otro punto a 15, y este otro punto a 60, 75, a 90 grados, a 165 grados, a 330 grados. Es decir, que siempre voy a tener un punto diferente. Por lo tanto, lo que hacemos es encontrar la distancia desde el origen de coordenadas, que en coordenadas polares ahora le vamos a llamar polo, hasta el punto que quiero ubicar sobre el plano XY. Y además necesito, aparte de la variable distancia, que va a ser el radio, aparte de eso necesito una apertura angular, es decir, una distancia angular que tiene que referirse, por supuesto, también a algún lado. Esta variable radio se refiere al polo, siempre está medido desde el polo. Y el ángulo siempre se lo mide desde el eje X, que en coordenadas polares se llama ahora eje polar. Es el eje polar. Y el eje Y, le vamos a llamar el eje de 90 grados, o como dice acá, el eje de pi medios, que es lo mismo. Por lo tanto, con esas dos nuevas variables que van a ser radios, que se miden desde el polo hasta el punto que queremos ubicar, y en adición la apertura angular de este radiovector respecto al eje polar, con esas dos variables, radio y ángulo, ahora puedo ubicar cualquier punto también sobre este plano. Pero no se olviden que este plano lo he dibujado sobre el plano XY, sigue siendo el plano XY en el fondo, solo que ahora le estoy cambiando un poquito sus nombres. Este sigue siendo el eje X, sigue siendo el eje Y, solo que para darle su propia personalidad, digamos, a este sistema de referencia, al eje X le vamos a llamar el eje polar, el eje de 90 grados, y mis variables son el radio, es decir, la distancia desde el origen de coordenadas al punto, y la apertura angular medida desde el eje polar. Cuando el vector está acá, el ángulo valdrá 0, y cuando el vector esté acá, el ángulo valdrá 40 grados, 45 grados, 60, 75, etc. Por lo tanto, eso es lo más importante, porque ahora tengo otra forma, otro esquema, otro criterio para ubicar un punto cualquiera en el plano XY. Y estoy manejando otras variables, pero sigue siendo el plano XY, no ha cambiado, es el plano XY al que le hemos cambiado de ropa. Eso es lo que ha ocurrido.
Y al cambiarle de desopia, tengo otras formas de referenciar un punto cualquiera haciendo otro tipo de mediciones. Ya no sus proyecciones sobre los ejes de este vector, de este mismo vector amarillo. Su proyección sobre el eje X es la componente en X y su proyección sobre el eje Y será su componente en Y. Ahora mido directamente el módulo del vector, ya no sus proyecciones. Por lo tanto, como estamos trabajando en este sistema de referencia que se llama coordenadas polares y que de todas formas está dibujada sobre el plano XY, lo que corresponde es tratar de encontrar una relación entre las variables antiguas, que son las variables X y Y las nuevas variables, que son las variables R y θ. Por lo tanto, en el sistema de coordenadas cartesianos rectangular, las variables que usamos son X y Y, vale decir, las proyecciones de este vector, del vector R, sobre el eje X y sobre el eje Y. Pero en el sistema polar ahora tengo nuevas variables que, como hemos visto, una de ellas es el radio, que se mide directamente desde el polo hasta este punto, y el otro es la apertura angular, como está en este dibujo que están viendo en sus pantallas. Sigamos. Haciendo un simple análisis de trigonometría, haciendo simple trigonometría, lo que puedo hacer es encontrar una relación entre las variables antiguas, que son las variables X y Y las variables nuevas, que son las variables R y θ. Y eso se logra haciendo simple trigonometría. En este triángulo rectángulo, porque estamos trabajando en un sistema, nuestro sistema de referencia de fondo sigue siendo el plano XY y es un sistema cuya base es una base perpendicular. El vector Y es perpendicular al vector J, por lo tanto, siempre voy a poder formar un triángulo rectángulo. Y haciendo simple trigonometría, el seno del ángulo θ va a ser el cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es R. Y el coseno de θ va a ser el lado adyacente, que en este caso es X, la medida X, sobre la hipotenusa. Y con eso definimos, a partir de estas simples relaciones trigonométricas, las ecuaciones de transformación, que son estas. Esas ecuaciones de transformación nos permiten vincular las variables X y Y con las variables R y θ. Y de este sistema de referencia, yo también podría ser capaz de despejar las variables R y θ en función de las variables X y Y. Por ejemplo, haciendo una cosa como esta. En lugar de X podría tener el radio, y el radio, despejando de este par de ecuaciones, podríamos obtener fácilmente de que va a ser una cosa como esta. X al cuadrado más Y al cuadrado. Ya está, hemos despejado el radio del par de ecuaciones iniciales que teníamos ahí. Y también podría despejar θ. Y despejando θ, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el arco tangente de Y sobre X. Y ya está. Este par de ecuaciones que hemos escrito, los dos primeros que están acá, son ecuaciones de transformación. Y esto tiene que ser un recuerdo de algo que hemos visto en el capítulo anterior, que son las ecuaciones de transformación que me permiten hacer derivación implícita, que me permiten hacer regla de la cadena, etcétera, etcétera. Estoy haciendo básicamente lo mismo acá. Puedo tener variables intermedias que son X y Y y variables finales que son radio y θ. Y en este otro caso tengo variables intermedias que son el radio y el ángulo y las variables finales que son X y Y. Es básicamente lo mismo. Estamos estudiando cálculo y no hay diferencia con lo que hemos hecho en el capítulo anterior. Solo que en el capítulo anterior yo obtenía estas ecuaciones para derivar. Ahora yo necesito estas mismas ecuaciones para definir lo que se llama una transformación admisible. Por lo tanto, como las geometrías son diferentes, si en un principio yo tenía rectángulos como hicimos hace rato, con un pequeño rectángulo que he dibujado por acá, y su geometría asociada era una geometría cartesiana rectangular,
Lo que ahora voy a tener son geometrías donde están involucradas circunferencias centradas en el origen de coordenadas. Circunferencia. Ya, pero acá teníamos rectángulos. Son geometrías diferentes. Por lo tanto, lo primero que me voy a acordar para determinar si mi transformación es admisible, es lo que hacíamos con los jacobianos, ¿se acuerdan? Este es un jacobiano. Y ese jacobiano se encontraba haciendo esto, ¿no? La derivada de x respecto de r, que va acá. Y si yo tengo las ecuaciones de transformación que están acá, x respecto de r vale coseno de tita. De ahí sale este coseno de tita. Luego, x respecto de tita de esta ecuación de transformación, eso será menos r seno de tita. Acá está. La segunda fila será y respecto del radio, que para nosotros vale seno de tita. Y el último término será y respecto de tita, y eso será nada más y nada menos que r coseno de tita. El jacobiano era un determinante. Y haciendo el cálculo de este determinante, nos encontramos de que eso vale r. Por lo tanto, este elemento r que estamos definiendo acá, esta variable r que estamos definiendo acá, es el jacobiano de transformación. Es el producto vectorial de la base del nuevo modelo geométrico que estamos utilizando. Cuando yo tengo un modelo cartesiano rectangular, como en este caso, como en este rectángulo que estoy moviendo, la base de este rectángulo es i y es j, porque ese es el modelo geométrico, es el modelo vectorial que estamos definiendo. Y su producto vectorial y vectorialmente con j vale k, y ese es un vector unitario, y por eso es que en el elemento de área, diferencial de x, diferencial de y, había un 1 por delante, si es que se acuerdan lo que hicimos antes. En cambio, ahora ya no voy a tener un 1, voy a tener un r, y la idea es básicamente lo mismo, porque en el sistema cartesiano rectangular la base es i y j, pero en el modelo polar la base ya no es i y j, la base es esto, esos dos vectores que tengo ahí. ¿Y de dónde han salido esos vectores? Del jacobiano de transformación, viéndolos por columna. La primera columna, coseno de tita en la dirección de i más seno de tita en la dirección de j, es el nuevo vector base del sistema polar, del modelo vectorial polar. Entonces ya no es i ha muerto, ahora es e sub 1. Y el otro vector, porque estamos definiendo un plano, es un espacio vectorial de dimensión 2. Y al ser un espacio vectorial de dimensión 2, si ustedes se acuerdan lo que hemos estudiado en el capítulo 1 y lo que ustedes están estudiando en álgebra lineal, se van a encontrar que los espacios vectoriales tienen una dimensión y esa dimensión está determinada por el número de vectores que tiene su base. Y en este caso, al ser un plano, los vectores tendrán la base tendrá dos vectores. En el sistema cartesiano rectangular, esos vectores son i y j y definen ese modelo básico que conocemos como el modelo cartesiano rectangular. En cambio, en el sistema polar, al ser plano también, al ser un espacio vectorial de dimensión 2, también necesito dos vectores. Y esos dos vectores son las columnas del jacobiano de transformación. Eso lo van a encontrar en los libros de cálculo, ¿no? Simplemente les ponen la formulita y punto. O les ponen directamente esto, pero no les dicen qué es lo que realmente está significando ahora. Y lo que está significando es esto que les estoy mostrando. La segunda columna, esta y esta, la segunda columna, los podemos identificar por colores si ustedes quieren. La segunda columna es el segundo vector, el equivalente al vector j si ustedes quieren. Y eso es menos r seno de tita y r coseno de tita. Y fíjense que estos dos vectores están en base canónica. Son vectores que están expresados como combinación lineal de la base canónica. Por eso es que la base canónica es la base más importante, es la madre de todas las bases. Porque cualquier vector que yo use como vector de una base de un espacio vectorial siempre va a estar en base canónica. ¿De acuerdo? Aunque ahora E sub 1 y E sub 2 son otros vectores que definen la base de este modelo cuya geometría ya no es un rectángulo, cuya geometría ahora es una circunferencia. Y al igual que en el caso anterior,
Si yo hago el producto vectorial de estos dos vectores, E sub 1 con E sub 2, estoy haciendo su producto vectorial, lo que voy a obtener es un vector cuyo tamaño es equivalente al área. No se olviden, eso es lo que hemos estudiado en el primer capítulo. El producto vectorial está asociado a áreas vectoriales. Y su producto vectorial, en este caso, como está en base canónica, hacemos de la misma forma. Su producto vectorial es esto. En el sistema cartesiano rectangular el resultado es K, porque estoy multiplicando I por J, el resultado es K. Pero en este modelo ya no es K, es R veces K. Y el módulo de este vector, casualmente y coincidentemente, es similar al jacobiano de transformación que se define de esta forma. Por eso en los libros no hacen referencia a esta parte, ¿no? En los libros de cálculo no hacen referencia a esta parte. Directamente colocan el resultado, porque en esos libros se considera que no es necesario profundizar un poquito más en el tema de los espacios vectoriales. Es un libro de cálculo, no de espacios vectoriales. Pero el espacio vectorial está íntimamente relacionado con lo que estamos haciendo, así que no vale la pena dejar de lado esa situación, ¿no? Entonces, fíjense de dónde sale el jacobiano de transformación ahora para nosotros. Para nuestra asignatura, el jacobiano de transformación no es más que el producto vectorial de los vectores de la base. Y sale lo mismo en módulo. Hallo el módulo de esto es R, el módulo de este vector resultante, que es básicamente esto. Entonces, cuando yo hallaba el jacobiano de transformación, lo que hallábamos era directamente el módulo de ese producto vectorial para espacios vectoriales de dimensión 2. Por lo tanto, el elemento de área, en el caso anterior, esto poníamos como 1 o poníamos como raíz de G, que es básicamente lo mismo. Esto también es equivalente a la raíz cuadrada de G, de la matriz Gram. O ahora estamos colocando directamente el jacobiano de transformación. Para nosotros valía el módulo de esto, eso es equivalente, y vale R. Por lo tanto, el elemento de área que antes para nosotros era simplemente diferencial de X, diferencial de Y, en coordenadas polares sufre ahora una modificación. Ya no es 1, el resultado del producto de la base. Ahora es R. Y así, para cada modelo geométrico que yo vaya a utilizar, voy a tener un resultado diferente. Solo la base canónica tiene un resultado unitario, ¿no? Solo la base canónica o algún otro sistema ortonormal. Pero en este caso, este espacio vectorial no es un sistema ortonormal, pero sí ortogonal. Estos vectores son perpendiculares entre sí. Si ustedes hacen el producto escalar, se van a encontrar que es 0. Van a tener coseno de tita menos R seno de tita más seno de tita R coseno de tita. Los mismos resultados, pero con signo cambiado. Este es un sistema perpendicular también, ortogonal también. E sub 1 y E sub 2 son vectores perpendiculares. Por eso seguimos utilizando este esquema, ¿no? Ahora el vector E sub 1 y el vector E sub 2, sin embargo, ya no están acá. El vector E sub 1 y el vector E sub 2 ahora están acá. Los voy a dibujar. El vector E sub 1 está por acá. A ver, ¿dónde? Vamos a ver. El vector E sub 1 no me permite. Vamos a apoyarnos en este vectorcito amarillo. Ese es el vector E sub 1 ahora. Y el vector E sub 2 es un vector como este. Perpendicular. Ahí están los vectores de la base polar. Así están. Son perpendiculares, hay 90 grados entre uno y otro. Este vector es unitario, E sub 1 es un vector unitario. ¿Dónde estamos? E sub 1 es un vector unitario. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Pero E sub 2 es un vector cuyo módulo vale R. Este módulo vale, el tamaño de este vector vale R, ya no es unitario. Y va a tener un tamaño diferente a medida que este punto se traslade más lejos respecto al origen de coordenadas. Este vector va a ir creciendo y a medida que me voy acercando al origen de coordenadas, este vector va a desaparecer. Existe una expansión transversal, se dice en ese caso. Va a desaparecer porque fíjense que el vector E sub 2
depende del radio, y si el radio es cada vez más pequeño, el radio se va a anular, por lo tanto el vector E sub 2 va a desaparecer, y este espacio vectorial de dimensión 2 se va a volver un espacio vectorial de dimensión 1, es decir, que la transformación no deja quieta la transformación. A eso se le llama coordenadas polares. Lo más importante que hay que acordarse de esto que estamos estudiando es de que ahora el elemento de área es así. Y fíjense que las variables ahora son diferentes. Ya no es X y ya no es Y. Ya no se mide sobre el eje X, ya no se mide sobre el eje Y. Ahora se mide sobre la variable radio, y la variable radio es esta. Parte del origen de coordenadas siempre y llega hasta un punto cualquiera. Ahí tengo que colocar mis límites. Y el ángulo lo voy a medir referenciado siempre sobre el eje X, que ahora le hemos llamado el eje polar. Por lo tanto, con estos resultados preliminares, digamos, y previos a lo que estamos haciendo, y con una definición bien pequeñita de lo que son las coordenadas curvilíneas, en este caso las polares, puedo transformar ya ahora una integral doble. La integral doble en el sistema cartesiano rectangular era esto, y fíjense que acá, en el elemento de área, había un 1. Había un 1. Que no se lo anota, pero este 1 lo hemos obtenido haciendo este mismo procedimiento, solo que no he multiplicado el vector E sub 1 con el vector E sub 2, he multiplicado el vector Y con el vector J, y el resultado era K, y su módulo vale 1. Fíjense, el sistema cartesiano rectangular también tiene su propio jacobiano de transformación, que a veces en los libros no lo mencionan, pero tiene su propio jacobiano de transformación, solo que en este caso su jacobiano de transformación vale 1. En otras palabras, el vector resultante es unitario. En cambio, en el sistema polar, el vector resultante tiene un módulo que vale R. Por lo tanto, las integrales dobles se transforman de esta forma. Se transforman de esa forma. Y esa forma de transformación implica lo siguiente. Implica que, en primer lugar, la región R no cambia. Y eso tomen en cuenta, porque en otras transformaciones más generales que vamos a hacer, la región cambia. Cambia a un R'. En polares no cambia, sigue siendo R. En general, digo en general, porque en el fondo también va a cambiar, como les voy a mostrar en un ejemplo más adelante. En principio, cuando yo deduzco las fórmulas, asumimos de que la región no va a cambiar, pero en realidad, siendo más precisos y más exactos, sí va a cambiar también la región de integración. Y eso se ve más cuando en lugar de tener una circunferencia, tengo una elipse. Ahí voy a ver que realmente también se está produciendo una transformación en la región de integración. Pero si la región es, si donde voy a colocar límites solo tengo circunferencias, ahí la región no cambia. La función subintegral, la altura, porque no se olviden de que esto podría representar un volumen. La expresión para el volumen es base por altura. La base es esto, donde yo coloco mis límites. Y la altura es lo que yo veo cuando camino sobre la región. Por lo tanto, la altura se parametriza, no se transforma, se parametriza. Donde yo vea X, reemplazo por R, coseno del ángulo, y donde vea Y, reemplazo por R, seno del ángulo. La que está sufriendo la transformación es el elemento de área, porque el elemento de área era esto, olvidándome un poquito del 1, era simplemente esto. Pero ahora, en coordenadas polares, ya no hay 1, ahora hay R. Hay R. Y las variables de integración ahora son el radio y el ángulo. A eso se le llama coordenadas polares. A eso se le llama coordenadas polares. Veamos cómo funcionan las coordenadas polares. ¿Cómo puedo realizar un ejemplo? Fíjense que me piden hallar el área encerrada por esta curva. Una curva complicada, ¿no? Y esa curva tiene un nombre, se llama lemniscata, esta curva. Si quiero resolver el área, o quiero hallar el área en coordenadas cartesianas rectangulares, en otras palabras, quiero hallar el área simulando rectángulos o utilizando rectángulos, vamos a trabajar con un rectángulo, por ejemplo, acá. Ese.
Ahora yo quiero hallar con estos rectángulos. Quiero simular, fíjense, no se aproxima muy bien, ¿no? No se aproxima muy bien. Si yo quiero aproximar, por ejemplo, con estos rectángulos. A continuación vendrá este otro. Y así sucesivamente, sumando todos estos rectángulos, como vimos en el video de la clase de la semana anterior, yo voy a poder empezar a construir o tratar de aproximar el área bajo esa curva, haciendo justo este procedimiento, que es el que estoy haciendo. Eso es exactamente lo que uno hace, ¿no? Con el sistema cartesiano rectangular, porque ahora tengo que sumar rectángulos, y así sucesivamente. Aumentemos uno más, digamos, para tener una idea de lo que estamos haciendo, solo que este va a tener una altura menor. Y luego tendré otro por acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hago, e integro o sumo para calcular el área que estoy queriendo encontrar. Eso es lo que haría en coordenadas cartesianas rectangulares. Fíjense que es medio complicado, porque acá tengo curvas, ya no tengo líneas rectas. Y además, si voy a utilizar coordenadas cartesianas rectangulares, no se olviden que mis variables de integración van a ser x y y. Y si voy a evaluar primero para y, por ejemplo, tengo que de esta ecuación despejar y. Y si yo me fijo en esa ecuación, despejar y ya es complicado. Es muy complicado. Y si quiero despejar x, lo propio. Aquí voy a tener un x a la cuarta o un y a la cuarta, y aquí voy a tener un x al cuadrado y un y al cuadrado. Tendremos que hacer algún tipo de artificio para tratar de despejar a x y solo tratando de despejar a x y es muy probable que se me pasen mis 2 horas del examen. Por lo tanto, no tiene sentido resolverlo en coordenadas cartesianas rectangulares. Tal vez si pudiese llevarlo a otro modelo geométrico, la cosa resulte más fácil. Si yo me fijo acá en esta ecuación y veo solo esta expresión que lo estoy resaltando con rojo, veo que x al cuadrado más y al cuadrado es la ecuación de una circunferencia. Es la ecuación de una circunferencia. Por lo tanto, yo creo que coordenadas polares nos puede ayudar mucho más que las coordenadas cartesianas rectangulares. Porque hacer x al cuadrado más y al cuadrado, si me fijo de lo que hicimos antes, x al cuadrado más y al cuadrado se vuelve radio al cuadrado. Se vuelve radio al cuadrado. Por lo tanto, eso es mucho más fácil de despejar que tratar de despejar solo x o solo y, aparte de ese otro par de variables que tengo ahí, x al cuadrado menos y al cuadrado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es transformar, voy a parametrizar. La transformación ya la hemos hecho, acá. Cuando hemos transformado, utilizando el jacobiano de transformación, el espacio vectorial. Hemos hecho una transformación en el espacio vectorial. He transformado los vectores y j y los he vuelto los vectores e sub 1 y e sub 2. Y estos son los vectores que voy a usar para hallar elementos de área, que es lo que hemos encontrado acá. Si esa transformación ya la hemos hecho, y todo eso se refleja en esta parte de la ecuación, en lo que está resaltado con rojo. Esta ecuación no es un vector, esta ecuación es un escalar, y los escalares no se transforman, se parametrizan. Por lo tanto, donde vea x y donde veamos y, lo que voy a hacer es reemplazarlos por sus ecuaciones de transformación, por estas ecuaciones de transformación, que son las que necesito, porque ahora x debe desaparecer y debe desaparecer. Y este elemento de área también ya lo hemos transformado. Veamos, hagamos justo eso que acabo de explicar. Esta es la curva, cuya gráfica es esto. Lo pueden graficar en el GeoGebra, o también pueden básicamente analizar, ¿no? Dicen, por ejemplo, si y vale 0, si no existe esto, y no existe esto, si y vale 0, tengo este x al cuadrado que se me va con 2 de x al cuadrado, con un x al cuadrado que tengo acá. Por lo tanto, sacando la raíz, voy a tener raíz de 2a. Raíz de 2a, más menos. Por lo tanto, esto vale raíz de 2a y esto vale raíz de 2a negativo. Luego digo, ¿qué pasa si ahora si x vale 0? Si x vale 0, anulo esto y anulo esto.
y puedo advertir fácilmente que no puedo sacar raíz cuadradas porque hay un signo negativo, voy a estar trabajando en un universo imaginario. Por lo tanto, la única manera de que esto se cumpla es haciendo de que y valga cero, porque el cero no tiene signo, y eso es justo el puntito que tengo acá. El puntito que tengo acá. Y es una gráfica además simétrica respecto al eje X y respecto al eje Y. Entonces, puedo graficar haciendo eso, reconocer la gráfica o usar GeoGebra. Usando GeoGebra, como hice acá, la gráfica se parece a esta hélice, ¿no? A esta hélice. Lo que voy a hacer ahora es parametrizar. Vamos a parametrizar. X al cuadrado más y al cuadrado lo parametrizamos. X al cuadrado más y al cuadrado vale radio al cuadrado. X voy a reemplazar por R coseno al cuadrado de tita, perdón, y Y voy a reemplazar por R seno de tita. Ambos tienen radio, lo voy a factorizar y me queda simplemente eso. Este radio puedo cancelar con dos de estos. Por lo tanto, solamente me va a quedar un radio al cuadrado, y haciendo un poquito de trigonometría o acordándonos de trigonometría básica, coseno al cuadrado de tita menos seno al cuadrado de tita es el coseno de 2 veces el ángulo. Ya está. Despejo el radio y el radio vale esto. El radio vale eso. Por lo tanto, cuando yo vaya a colocar o a resolver mi integral, la integral, y coloque límites para mis variables, que ahora son radio y el ángulo, el radio variará desde 0 hasta lo que hemos encontrado. Y luego vamos a ver qué pasa con el ángulo. De acuerdo. Como simplemente es un área, es esto. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Solo que antes mis variables, estas líneas auxiliares que utilizaba, las tenía que hacer paralelamente al eje X o paralelamente al eje Y. Eso es lo que hacía. Ahora lo tengo que hacer paralelamente al radio. Es decir, lo tengo que mover así, como están viendo en la figura, como están viendo en lo que estoy haciendo en la pantalla. El radio va a partir desde 0 y va a llegar hasta la curva. Y esta hoja la voy a ir dando forma con el radio. Ahora a la curva le estoy dando la forma con el radio, a la región interior. Ya no pinto horizontalmente o verticalmente, ahora pinto en dirección del radio. Hago una brochada así, luego pinto así y voy abriendo poquito a poco. Entonces siempre parto de 0 y siempre llego al radio. Siempre parto de 0 el radio, porque la primera variable de integración ahora es el radio, y eso es otro tema importante también que hay que darse cuenta. Cuando utilizamos coordenadas polares, ya no decidimos si voy a evaluar primero para el radio o primero para el ángulo, como hacíamos, como solía ocurrir con las coordenadas cartesianas rectangulares. Ahora no, la primera variable para integrar siempre es el radio. Esa es una ventaja también. Esa es una ventaja también. Mi primera variable siempre es el radio. Siempre es el radio. Por eso estoy utilizando el radio para decir el radio va a variar desde 0 hasta la curva. Fíjense cómo está cambiando el tamaño de ese segmento que es pintado con rojo, pero siempre parte del origen de coordenadas, es decir, este punto, y siempre llega a este otro punto a la curva. Entonces, por eso mis límites van desde 0 hasta la curva. Y la curva en coordenadas polares es esto que acabamos de parametrizar acá. Acá. Aquí está. A raíz de 2 coseno de 2 veces el ángulo. A raíz de 2 coseno de 2 veces el ángulo. Listo, ya me he peleado con el radio. Así de fácil. Para tita hay que tener cuidado, porque siempre uno cae en una tentación. Los humanos somos factibles de caer en la tentación, ¿no? Y yo diría, el radio, mientras va variando desde 0 hasta la curva, desde 0 hasta la curva, el ángulo que varíe de 0 a pi medios. Ya está, y habríamos colocado límites para esta cuarta parte de la curva, para esta partecita. Estaríamos barriendo solo esta partecita, porque estaríamos empezando de acá y estaríamos terminando acá. Entonces yo pensaría, estoy colocando límites solo para lo que tengo en el primer cuadrante, es decir, esta parte. Con el radio le estoy dando la forma y con el ángulo estoy poniendo mis topes. ¿De dónde parto y de dónde llego? Eso es lo que podríamos decir. Pero ahí ya nos estamos equivocando, porque el ángulo no es tan fácil de colocar.
el ángulo se coloca desde donde empieza, desde donde hay radio, ahí hay radio, hasta donde no hay radio, y el radio no se acaba en 90 grados, se acaba más antes. Para eso voy a analizar esta ecuación. Y digo, a ver, ¿qué pasa si el ángulo vale 0? Es decir, que el ángulo valga 0, es decir, esta línea esté acá, esté ahí. Si eso es cierto, voy a tener que el coseno de 0 vale 1 y el radio tiene una longitud máxima de A por raíz de 2. Raíz de 2 vale 1.41. Entonces voy a tener 1.41 de A. ¿Qué es esto? Lo que tengo acá. Porque 1.41 es más pequeñito que 1.5. Acá también lo puedo ver. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos. Y el radio empieza ahí. Y el radio tiene una longitud. Esa longitud, reitero, es 1.41 o raíz de 2 por A. Esa es la longitud máxima. Pero ¿cuándo el radio se anula? El radio se va a anular cuando la función coseno se anule. Y la función coseno se va a anular cuando 2 veces tita valga pi medios. Porque si este pi medios ahora lo reemplazo acá, el coseno de pi medios vale 0. Vale 0. Lo que estábamos pensando al principio. Pi medios es la tentación en la que no hay que caer. Pero el coseno en pi medios se anula. Pero no era coseno, ¿no? Era... ¿Dónde está? Era 2 tita. Por lo tanto, 2 tita tiene que valer pi medios. De donde yo despejo tita, y tita, por lo tanto, el ángulo vale pi cuartos. En pi cuartos, en 45 grados... Esto se ha hecho 0, el radio se ha hecho 0, en 45 grados. Tiene su máxima longitud en 0 grados y tiene un valor de radio igual a 0 en 45 grados. Listo. Ahora ya tengo mi límite también para el ángulo. Por eso ponemos pi cuartos. Pero estoy colocando límites solo en el primer octante. El radio está variando desde 0 hasta la curva y el ángulo está variando solo hasta pi cuartos. Y con eso estoy barriendo solo la mitad de esta hoja del lado derecho. Por lo tanto, tengo que multiplicar por 4 porque voy a tener 1, 2, 3 y 4 regiones que son simétricas, que son iguales. Por eso multiplico por 4. No puedo decir voy a colocar de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Sería un error garrafal el que alguien ponga y diga, de una sola vez, ¿para qué voy a hacer tanto lío y de una sola vez hago variar de 0 a 2pi? Parto en 0 y voy hasta 2pi. Se han equivocado horriblemente, porque están integrando regiones que no existan y aparecen hasta números complejos. Hasta números complejos. Por lo tanto, habrá que hacer parte por parte, hasta donde el radio se anula. Ese es el secreto, hasta donde el radio se anula. Fíjense, si por ejemplo yo dijera que valga pi medios, y pongo pi medios acá, pongo pi medios en el valor del ángulo, porque este 2 no forma parte del ángulo, este 2 ha salido de la trigonometría, no es de la variación del ángulo. Entonces yo digo, voy a poner pi medios, y coloco pi medios en lugar de tita, porque tita es mi ángulo, ¿no? Pongo pi medios. Este 2 se me va a ir con este 2. Se me va a ir con ese 2 y voy a tener coseno de pi. Y el coseno de pi vale menos 1. Y raíz cuadrada de menos 1 vale i, es imaginario. Por lo tanto, cuando el ángulo esté acá, en 90 grados, no hay gráfica. Hasta la ecuación me está diciendo, estás mal. Es imaginario lo que tú tienes como radio acá. Tu radio se ha vuelto imaginario. ¿Y eso qué me está diciendo? De que el radio no existe en 90 grados. El radio se termina en pi cuartos. El radio se acaba en pi cuartos. Por lo tanto, por eso hay que colocar solo hasta pi cuartos y por eso estoy multiplicando por 4 porque a la fuerza tengo que hacer eso. No tengo que caer en el resultado fácil de querer decir voy a integrar de 0 a 2pi y así mi vida es más fácil. Nada es fácil, nada es fácil.
Y esto implica análisis, por eso se llama análisis matemático lo que estamos haciendo. Por lo tanto, cuando ustedes coloquen límites en coordenadas polares, siempre a partir del radio, verifiquen dónde el radio se anula y hasta ahí tendrán que colocar sus límites. ¿De acuerdo? Una vez que hemos colocado límites, ahora solo hay que integrar. Solo hay que integrar. La primera integral es 1/2 de r al cuadrado. 1/2 de r al cuadrado evaluado entre 0 y a raíz de 2 coseno de 2 θ. Lo traslado acá a la expresión. Me va a quedar a al cuadrado, que está por acá. La raíz de 2 va a desaparecer, por eso me queda 2. Y la raíz del coseno de 2 veces el ángulo también desaparece. Este 2 saldrá a multiplicarse con este 2. Fíjense que este 2 se está cancelando con 2 de esos, por eso solo tengo 2 acá. Pero este vuelve a salir y tengo a al cuadrado por 4 y habrá que integrar el coseno de 2 veces el ángulo y eso es el seno de 2 veces el ángulo dividido entre 2, evaluado entre 0 y pi cuartos. Y el resultado final es 2 veces a al cuadrado. Y ya está con eso nuestro resultado. Con los cuidados que hay que tener, que estamos viendo en este ejemplo, nos estamos tomando bastante tiempo para explicar bien este ejemplo, eso es lo más complicado que uno hace. Eso es lo más complicado que uno hace. Salvo reconocer las gráficas, colocar límites, etcétera, etcétera. Pero básicamente eso es lo más complicado que uno hace. Por lo tanto, si me fijo la integral que estoy resolviendo, es mucho más fácil. 1, 2, despejar la variable radio ha sido bien fácil. De hecho, ya casi prácticamente estaba despejado. Si hubiese insistido en permanecer en el plano x, y usar las variables x, y como variables de integración, hubiésemos tardado mucho tiempo, mucho sacrificio y no tiene sentido. Por eso los matemáticos se han inventado, han desarrollado o han descubierto esto que se llaman las coordenadas curvilíneas, porque ahora yo estoy teniendo una descripción matemática solo para las coordenadas polares. Y en las coordenadas polares los límites se colocan de otra forma. Mis variables son otra cosa, pero me simplifica mucho el trabajo. Y lo único que tengo que tener cuidado es de no olvidarme colocar el jacobiano de transformación, que para las polares valen radio. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Antes de pasar a otro ejemplo, si no existe alguna duda, este sería el momento de hacer la pregunta. Bueno, pero si no hay, veamos qué pasa con otro problema. Me están pidiendo hallar un área también. Esta pregunta lo he tomado de un examen pasado. Lo ha propuesto el ingeniero Carlos Fernández. Y van a ver que era sencillo también. Me están pidiendo que haya el área encerrada por esta elipse, y por esas dos rectas. Y solo en el primer cuadrante. Veamos. La primera elipse, si quiero graficar adecuadamente, bueno, nos acordaremos de nuestras técnicas, que no exista, por ejemplo, y. Por lo tanto, x corta en más menos 4, en 4 y menos 4. Muy bien. Luego que no exista x. Lleva a cortar en 16 sobre 4 es 4 en raíz cuadrada más menos 2. 2 y menos 2. Por lo tanto, la elipse grande, la elipse externa, está representada por esa ecuación. Haciendo el mismo procedimiento con la otra elipse, que no exista y. Por lo tanto, x va a valer más menos 2. 2 y menos 2. Que no exista x. Y va a valer o va a cortarse en más menos 1. En 1 y en menos 1. Las otras rectas. Y igual a 3x y y igual a 2. X igual a 2 veces y. Una recta está acá y la otra recta está acá. Esta será la primera, la ecuación 3, y la que está un poquito más abajo será la ecuación 4. Por lo tanto, tengo
¿Cuántas regiones? Es lo siguiente. Después de graficar, tienen que fijarse cuál es la región. Tienen que reconocer, porque si no reconocen, van a estar arruinados o van a hallar otra área. Hay varias áreas. Por ejemplo, esta es una. Esta área, que es la más oscura, está limitada por la elipse superior, por la elipse interna, por una de las rectas y por la otra recta. Por lo tanto, esta es esa región. Pero también podría haber sido esta, porque esta región también está limitada por las dos elipses, por una de las rectas y por la otra recta. También puede ser esta. También puede ser esta. Y también puede ser esta. También se está limitada por las tres ecuaciones. Entonces uno tiene que darse cuenta cuál es la región que estoy queriendo calcular. Como me dice en el primer cuadrante únicamente, la única región en el primer cuadrante limitada por las tres ecuaciones es esta, que es la más oscura. Eso es lo primero que hay que hacer, identificar la región, porque hay varias regiones acá. Yo tengo que ver cuál es la que me están pidiendo. Y normalmente en la pregunta están los indicios, ¿no?, de cuál es la que yo quiero. Acá, esta ecuación, esta palabra es la que o estas palabras son las que me dicen cuál es. Primer cuadrante tiene que ser necesariamente esto. No puede ser esta partecita, porque esta partecita, si bien tengo límite con las elipses, pero solo una recta está presente. Tampoco puede ser esta otra parte, porque en esta otra parte tengo las dos elipses y una de las rectas, la otra ya no. La otra me habrían dado en vano, ¿no? No sirve. Por lo tanto, la única región posible es esta, porque esta región está limitada por las cuatro ecuaciones, por las cuatro líneas. Esas líneas curvas que son las elipses y esas líneas rectas que son las rectas propiamente dichas. Perfecto, ya tenemos identificada la región. ¿Coordenadas cartesianas o rectangulares? ¿Rectangulares o polares? A ver, en coordenadas cartesianas rectangulares yo tendría que decir, a ver, como esta es mi región, me han enseñado a trazar rectas paralelas a los ejes. Primero para Y, por ejemplo. Primero para Y. Entonces tengo esta partecita, este pequeño triángulo que tengo ahí. Y luego tengo otra región que es esta, entre las dos elipses. Y luego tengo una tercera región que está entre la elipse, esta recta y esta recta auxiliar que acabo de trazar. Son tres regiones. Primera región, segunda región, tercera región. Por lo tanto, si quiero resolver con coordenadas cartesianas rectangulares, tengo que resolver tres integrales. Además, con el aditamento de que al despejar X o al despejar Y, en este caso al despejar Y, voy a tener unas integrales con raíces de Y al cuadrado o de X al cuadrado. Eso implica una sustitución trigonométrica en la integral. Me lleva a más complicaciones. Por lo tanto, parece que no sirven las coordenadas cartesianas rectangulares. El otro indicio que me dice que las coordenadas cartesianas no sirven es las circunferencias, entre comillas, que tengo. Esta, que es una circunferencia generalizada que se llama elipse, y esta otra. Entonces, como hay cosas que se parecen a una circunferencia, lo que tengo que hacer es posiblemente utilizar coordenadas polares, porque las polares utilizan circunferencias para integrar. Pero no es realmente una circunferencia, es una elipse, por lo tanto tengo que generalizar las coordenadas polares. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. No nos olvidemos de nuestras ecuaciones de transformación, pero estas ya no me sirven, porque estas sirven para circunferencias. Yo no tengo circunferencias, tengo elipses. Por lo tanto, tengo que hallar las coordenadas polares generalizadas. Y las coordenadas polares generalizadas son bien fáciles de calcular. Son estas. Esta o estas. A ver, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Para que entendamos. Tengo dos posibilidades. Tengo esta y esta. Ese par puedo agarrar. O puedo agarrar este otro par. Ambas sirven.
Veamos cuál es la diferencia una con la otra. Esa o esta. ¿Qué es lo que se hace? Lo que vamos a hacer es, en estas ecuaciones, en este par de ecuaciones, en las ecuaciones que tengo acá, en la ecuación 1 o en la ecuación 2, fijarme quién es el que está molestando. ¿Quién es el que está molestando para no tener una circunferencia? El 4 está molestando. Ese 4 me está molestando. O este otro, que es el mismo 4. Entonces, ¿qué tendría que hacer para eliminar este 4? Tendría que a y multiplicarlo por un medio, de tal forma que al multiplicarlo o al elevarlo al cuadrado va a aparecer un 4 que se va a cancelar con este. Esa es una posibilidad. Entonces, multiplicar a y por un medio en las ecuaciones de transformación. La otra posibilidad es multiplicar a x por 2, de tal forma que al elevarlo al cuadrado voy a tener un 4 que va a aparecer con este 4 que está acá. Puedo cancelarlo, puedo factorizar ese 4 y tener una circunferencia. Entonces, si nos copiamos estas dos primeras ecuaciones, digamos, voy a volver a copiar esas ecuaciones acá abajo para que veamos lo que estoy haciendo. Y voy a decir, ese 4 es el que me molesta. Entonces podría decir, como te está molestando el 4, a x no le hago nada porque el x está bien. Entonces, x es r coseno del ángulo. Se queda como estaba. No le hacemos nada. Esa es una posibilidad. Pero ¿a quién le tengo que afectar? Afectarle a y. Entonces a y lo multiplico por un medio. A las mismas ecuaciones, a estas mismas ecuaciones básicas que tengo. A y lo multiplico por un medio. Aquí está. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace en lugar de y esta ecuación, todo esto, voy a tener un cuarto r al cuadrado seno al cuadrado de θ. Y ese un cuarto se me va a ir con este 4. Y ya está. Ya me olvido del 4 que me estaba molestando. Esa es una posibilidad. La otra es lo que está pintado con verde. Y digo, y lo dejo como está. Y lo dejo como está. Pero este 4 que le está molestando a y lo voy a aumentar a x. O sea, y le aumento un 2. De tal forma que al reemplazar x al cuadrado por esta ecuación voy a tener un 4r al cuadrado coseno al cuadrado. Ese 4 se está repitiendo acá. Me va a permitir eliminar también ese 4. Cualquiera de ese par de ecuaciones son útiles. Esta es la forma que yo hago. Hay otra que hacen otros docentes y dicen, voy a dividir todo entre 4. Entonces aquí aparece un cuarto, aquí aparece 1 y aquí, o todo entre 16 en realidad. Lo dividen, no entre 4, entre 16, de tal forma que esté normalizada esta ecuación a la unidad, esté igualada a la unidad. O sea, escriben la ecuación estándar de la elipse. Y los denominadores que aparecen en x y en y son los términos que voy a multiplicar al jacobiano de transformación. Pero yo no hago eso, me parece que este otro método, a mí por lo menos me parece bien. Simplemente fijarme quién me está molestando y al que me está molestando, eliminarlo. Tengo dos formas para eliminar. Lo elimino a través de x, acá, las ecuaciones verdes, o lo elimino a través de y, las ecuaciones rojas. Vamos a usar las ecuaciones rojas. Bueno, acá parece que hay un error, eso es 4. A ver, veamos qué es lo que he hecho acá. Creo que acá yo me he equivocado. ¿De dónde ha salido esto un tercio? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien se da cuenta? Si ha salido de un error mío, ¿no ve? Existe. X al cuadrado. En lugar de x voy a usar las ecuaciones de transformación, las rojas. Voy a utilizar las rojas. En lugar de x estoy colocando r coseno de θ, perfecto, elevado al cuadrado. El 4 se queda como está, este 4 que tenemos acá, se queda como está, ese no nos está molestando, y en lugar de y voy a utilizar la otra ecuación, las ecuaciones rojas que estoy usando. Los reemplazo y ya está. Al elevarlo al cuadrado voy a tener
un cuarto r al cuadrado seno al cuadrado de tita. Ese un cuarto se me va a ir con este, y acá voy a tener r al cuadrado coseno al cuadrado, y aquí voy a tener r al cuadrado seno al cuadrado. El 4 que me estaba molestando lo he eliminado, y me va a quedar simplemente r al cuadrado igual a 16. En otras palabras, el radio vale 4. R igual a 4. Eso quiere decir que esta elipse ahora se ha vuelto en una circunferencia de radio 4. ¿De acuerdo? Y la ecuación 2, exactamente lo mismo. En lugar de x voy a colocar r coseno del ángulo. En lugar de y, exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora esa ecuación ya no está igualada a 16, está igualada a 2. ¿De dónde obtenemos de que el radio vale 2? Quiere decir que estas dos elipses se han transformado en dos circunferencias, una de radio 4 y la otra de radio 2. Las elipses han desaparecido. Ahora nos toca transformar las rectas. Estas rectas, y igual a 3x y x igual a 2 veces y, con las ecuaciones rojas. Todo tengo que hacer con las ecuaciones que estamos adoptando, en este caso las ecuaciones pintadas con rojo. Son ecuaciones polares generalizadas. ¿Por qué le estoy llamando generalizada? Porque ya no es simplemente r coseno del ángulo y r seno del ángulo. Además estoy multiplicando por unos términos que me permiten eliminar estos 4 que tenía ahí. Este 4 arriba y ese 4 abajo. Entonces, esas mismas ecuaciones tengo que utilizar porque esa es la transformación que estamos haciendo para transformar también las rectas. La ecuación 3, y vale 1 medio r seno de tita, por eso estoy poniendo eso, y luego tengo 3 veces x, 3, pero x no ha sufrido ninguna transformación, x es radio coseno del ángulo, simplemente el 3 que teníamos, lo que aparece ahí, es este 3. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar ahora el ángulo de esta ecuación o tener una ecuación. Y estamos despejando acá. Seno de tita sobre coseno de tita me da tangente de tita. Este radio con este radio se nos cancelan y este 2 pasa a multiplicar al 3 y eso nos da 6. De donde yo encuentro de que tita vale arco tangente de 6. Para la primera recta. La segunda recta hacemos la misma transformación. Hacemos exactamente lo mismo y obtenemos que el ángulo vale pi cuartos. En lugar de x vamos a colocar r coseno del ángulo y en lugar de y vamos a colocar 1 medio de r seno de tita. Exactamente lo mismo. Nuevamente despejamos la función tangente y aplicando su función inversa obtenemos que ahora el ángulo sí había tenido un valor, ya no como arco tangente de 6, ¿no? Un valor de ángulo en radianes, pi cuartos. Listo. Por lo tanto, ahora nuestras dos elipses se han vuelto dos circunferencias, de radio 4 y de radio 2. Ahora tenemos que calcular el elemento de área. Hay que hallar el jacobiano de transformación, pero usando las ecuaciones de transformación nuevas, ¿no? Las generalizadas. Y vamos a usar directamente de esta forma, o lo vamos a encontrar de esta forma. X respecto de R, X respecto de tita, Y respecto de R, Y respecto de tita. Haciendo todas esas operaciones, ahora encuentro que el elemento de área ya no es R diferencial de R diferencial de tita, ahora es R medios diferencial de R diferencial de tita. ¿Por qué? Porque en realidad ahora estoy haciendo una transformación, estoy haciendo un esfuerzo para transformar mis elipses en circunferencias, porque en circunferencias es más fácil colocar límites. Eso es lo que estoy haciendo. Y además tengo un radio ahora que es fijo. El radio va a variar de 0, o fíjense, desde acá hasta este radio, porque ahora no se olviden de que tengo que colocar mis límites, como ya sabemos, pero ahora paralelamente así, ¿no? El radio va a variar desde esta circunferencia azul hasta esta circunferencia verde. Esa es la región que tenemos donde vamos a colocar límites. Vamos a ver si puedo hacer eso. Digamos, tengo una cosa así. Esta es la región que estamos encerrando ahora, ¿no? Agarro esto y lo traslado acá, digamos. Ahora tenemos esa región. Eso que está pintado con azul es lo que tenemos ahora. Y el radio, si bien sigue partiendo del origen de coordenadas, pero ya no es un radio
que deba considerar esta región. Esta región es hueca. Por lo tanto, este radio, esta línea que lo vamos a pintar de negro, tendrá que variar simplemente desde acá hasta acá. Hasta ahí. Desde aquí hasta aquí. La parte que desaparece es la única parte donde hay región. Y esta parte no hay que considerar. Por eso el radio variará simplemente desde esta circunferencia hasta esta circunferencia. Pero esta circunferencia interna vale 2 y esta circunferencia externa vale 4. El radio variará de 2 a 4. No hay raíces, no hay términos cuadráticos, no hay nada de eso. ¿De dónde me estoy inventando eso? De acá. Radio 4 y radio 2. Eso es lo que me está diciendo. El jacobiano de transformación ya hemos hallado, es eso. Ahora coloco mis límites. Lo primero, jacobiano de transformación. Fíjense, considerando el un medio, ¿no?, que hemos hallado, el R medios que hemos hallado. El radio desde 2 hasta 4, así de fácil, de 2 a 4. Y el ángulo desde pi cuartos hasta arcotangente de 6, que son las dos rectas. Esas dos rectas siguen ahí, ¿no?, presentes. Pero ahora expresadas en coordenadas polares. Vamos a copiar eso y lo vamos a mover así. Esas son las dos rectas. Una vale pi cuartos, la recta θ igual a pi cuartos, y la otra recta vale arcotangente de 6. Y el radio, ese radio que lo voy a borrar y lo voy a poner en... no. Lo que en realidad he borrado ha sido la recta. No lo puedo ubicar, vamos a hacer otro radio. El radio sigue partiendo del polo, pero ahora está llegando hasta la circunferencia. Está variando desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí, nada más, siempre. Desde aquí hasta aquí. Fíjense la flechita, desde aquí hasta aquí. Pero el radio está ligado al origen de coordenadas. A esta parte, pero que ya no la tengo que considerar. El radio tiene que partir desde acá y tiene que llegar hasta acá. Por eso es de 2 a 4 nuestro radio. De 2 a 4. Y el ángulo desde pi cuartos hasta arcotangente de 6. Esta primera recta se llama θ igual a pi cuartos. En coordenadas polares, fíjense cómo se escribe la recta. La recta es un valor de un ángulo, me está diciendo 45 grados. Nada más, eso me está diciendo. Este radio tiene que partir desde 45 grados, desde ahí hasta arcotangente de 6, que debe estar más arriba. De ahí a ahí. Es suficiente para las coordenadas polares. Ya no necesita la ecuación de la recta propiamente dicho. Lo único que necesita es desde qué valor de ángulo voy a empezar hasta qué valor de ángulo voy a llegar. Nada más. Esas son rectas. Y el radio me dice desde acá hasta acá. Y esta es la integral que tenemos que resolver, que es tan fácil como esto. 4 dividido entre 4 menos 2, bueno, esto habrá que integrar primero, 1 medio de r al cuadrado, hacemos el cálculo, sin olvidarnos de este 1 medio que ha salido del jacobiano de transformación, y los ángulos se quedan como están, ¿no? Arcotangente de 6 menos pi cuartos. Este ángulo, por supuesto, tiene que estar en radianes, no en grados, cuidado que se confundan. Esto tiene que estar en radianes, porque para los límites en las integrales, si los límites son ángulos, los ángulos tienen que ir en radianes, porque yo necesito que un real esté ahí, y justamente los radianes son reales. Pi cuartos es un poquito menos que 1, ¿no? Porque pi vale 3.14, dividido entre 4 será 0.90 y algo, 0.9 o 0.8, una cosa así. Y el arcotangente de 6 tiene que estar calculado en radianes. Fíjense que esta pregunta, que es de un examen pasado, que entró en un examen final, creo era bien sencillo, en coordenadas polares. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tienen que acordarse acá? ¿Qué es lo que les estoy enseñando? Estoy enseñándoles acá a generalizar las coordenadas polares. ¿Y qué quiere decir generalizar? Generalizar quiere decir que en lugar de tener circunferencias, ahora tengo elipses. Entonces la generalización hace que las elipses se vuelvan circunferencias. Le estoy haciendo una transformación. ¿Y cómo se hace esa generalización?
tan fácil como tantear lo que hemos hecho ahora. Empezar a tantear. Quiero eliminar este 4, lo elimino con estas ecuaciones rojas o los elimino con las ecuaciones verdes. Con las ecuaciones rojas elimino directamente el 4, por eso lo estoy afectando a y por un medio, porque cuando lo eleva al cuadrado, el 1 medio se va a volver un cuarto que se va a cancelar con este, y listo, ese que me estaba molestando ya ha desaparecido y ya tengo una circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado, es lo único que va a quedar, porque el 4 lo estoy eliminando en la ecuación de transformación. La otra posibilidad es eliminar, bueno, ya no elimino el 4 ahora, lo que hago es ponerle un 4 a x, aumentarle un 4, que aparezca un 4 en x, y eso lo logro aumentándole un 2 a las ecuaciones de transformación, porque cuando lo eleve al cuadrado, cuando esto lo eleva al cuadrado, voy a tener 4 radio al cuadrado, coseno al cuadrado. Ese 4 me va a permitir factorizar este 4 y esos 4 van a pasar a dividir acá. Fíjense que cuando yo hago eso, los radios van a cambiar. Ya no van a ser de 2 a 4, van a ser tal vez de 1 a 2. Cambian, el jacobiano también va a cambiar, entonces hay que tener cuidado con eso. Escojan o los rojos o los verdes, cualquiera de los dos, y si hemos elegido las ecuaciones de transformación generalizadas de color rojo, todo hay que hacer con las ecuaciones de transformación de color rojo. ¿De acuerdo? Entonces ya descartamos estas otras, pero también son válidas. Ustedes en su casa podrían hacer lo mismo, este mismo ejercicio es resolver, pero utilizar estas otras, esta y esta. Y todo a partir de eso, hallar su propio jacobiano de transformación, hallar sus propias parametrizaciones para las rectas, todo va a cambiar. Las rectas ya no van a ser las mismas. Son en la realidad las mismas, pero van a tener otra descripción matemática. A eso me estoy refiriendo. Van a tener otras ecuaciones porque estoy eligiendo otras ecuaciones de transformación. Veamos otro ejercicio. Veamos volúmenes. Acá, nuevamente, la recomendación que les hice en la clase anterior. Tengo que saber reconocer superficies. Si no puedo reconocer superficies, estoy perdido, por más de que sea bueno resolviendo integrales, etcétera, etcétera. Y otra cosa, no se confíen en el GeoGebra, porque el GeoGebra, si bien me lo va a graficar, a veces es difícil ver o advertir dónde está esa región cuyo volumen quiero calcular. En este caso me están pidiendo que calculemos ahora un volumen, ya no es áreas. Me están pidiendo que calculemos un volumen encerrado por 3 superficies. La primera superficie, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, cuidado que me digan que es una circunferencia. Podrían decir, pero es la misma ecuación que teníamos acá, que son las mismas. Sí, pero estas son curvas en el plano. En cambio, estas son superficies en el espacio, y esto es un cilindro. En el espacio es un cilindro de radio 3 y que tiene la forma de este cilindro rojo que he dibujado. No es esta circunferencia de radio 3 azul que tengo acá. No es esa circunferencia. En el espacio es un cilindro. Ojo. La otra ecuación, igual, cuidado que estén queriendo graficar una parábola. Es un cilindro también, y ese cilindro es el verde. El cilindro verde que tengo acá. Y la última es un plano, el plano XY, el plano plomo que está acá abajo. Por lo tanto, el volumen que queremos calcular es esta parte que está pintado con rojo, esta parte del cilindro que estoy viendo acá. Y seguramente tiene una forma simétrica al otro lado, acá atrás. Es el volumen que está por acá. En Z va a partir desde Z igual a 0 hasta chocar en el cilindro parabólico, de acá a acá. Y es una región circular, encerrada por esta circunferencia que resulta de intersectar el cilindro con el plano Z igual a 0. Entonces, esta es la región volumétrica que quiero calcular. Es como una especie de silla de montar, ¿no? Pero es un volumen ahora. Interesante. Eso es lo que queremos hacer. Y fíjense que esta parte que estoy trazando con el cursor es la intersección del cilindro circular con el cilindro parabólico. Es una curva. Es una curva. Esta.
Esa es la curva de intersección, pero yo no estoy trabajando ahora con curvas, estoy trabajando con volúmenes. Por lo tanto, tendremos esto. El volumen en coordenadas cartesianas rectangulares, es base por altura. Entonces, en coordenadas cartesianas rectangulares, los volúmenes que calculamos son volúmenes aproximados por esos paralelepípedos. Si lo traslado un poquito más acá, habrá subido la altura. Si lo traslado un poquito más acá, bueno, no tiene que ser tan gordito, lo más flaquito posible, ¿no? Esa es la idea. Si lo traigo por acá, la altura sube. Si estoy más acá, la altura sube, pero siempre está partiendo del plano XY y siempre está llegando a la cara superior que corresponde al cilindro parabólico. Entonces parece que acá no tengo que rotar absolutamente nada. Así como está, está bien. Z va a partir siempre del plano XY y siempre va a llegar al cilindro parabólico. Imagínense que están caminando por acá dentro de esta circunferencia, y si ustedes están caminando dentro de esta región limitada por esta circunferencia, lo que van a tener, levantando la vista como techo, van a tener siempre el cilindro parabólico, siempre. Menos en esta parte donde se intersectan, ¿no? Se chocan ya ambas superficies, el plano XY con el cilindro parabólico, chocan acá en el eje X. Pero a medida que me voy alejando del eje X, siguiendo el eje Y, voy a tener, en ese caso, una región como esta, ¿no? Bueno, tal vez esta es la mejor forma, ahí está mejor. En esta parte vamos a tener la máxima longitud, pero a medida que me voy acercando al eje X, la altura va disminuyendo, y justo en este punto la altura es máxima para la variable z. Por lo tanto, esta es la expresión que voy a usar para calcular ese volumen. Ahora, ¿cómo decido si voy a colocar coordenadas polares? Fijándonos la región de integración. La región de integración, la base, en otras palabras, la base es una circunferencia. Es esta circunferencia pintada con azul. Esa es la base, ese es el piso, es una circunferencia. Por lo tanto, a ojo cerrado, coordenadas polares. Pero tengo que transformar todo. Y además es una circunferencia, no es una elipse. No tengo que hallar unas coordenadas polares generalizadas. No hay ningún 4 que tenga que eliminar como en este ejercicio. No hay 4 como esto. En este caso solo tengo una circunferencia porque no hay el 4, no hay 8, no hay ningún número diferente a este otro número. Los coeficientes son iguales. ¿De cómo yo sé eso? De esto. El coeficiente numérico de este x al cuadrado es 1 y de este también. Porque si aquí fuese un 4, si tuviese un 4 también, o no sé, 5 digamos ahora, o en la variable x, digamos así, entonces acá sí tendría que utilizar coordenadas polares generalizadas. Pero en este caso es un poquito más sencillo. Son coordenadas polares estándar. Las ecuaciones de transformación serán las mismas. Por lo tanto, vamos a empezar a parametrizar. Voy a parametrizar el cilindro. Este cilindro, pero del cilindro me voy a fijar solo la circunferencia, porque ahí estoy queriendo calcular, hacer la transformación solo al plano XY. Solo al plano XY. El cilindro, el desarrollo paralelo al eje Z, me va a servir para la altura, pero la base solo necesito ver la circunferencia azul. Y en la circunferencia azul tenemos esta ecuación. Reemplazando x por r coseno del ángulo y y por r seno del ángulo, voy a tener r al cuadrado igual a 9. En otras palabras, r igual a 3. Esa es la ecuación de este cilindro rojo. Y en el plano XY solo será una circunferencia. Luego tengo que parametrizar también la altura, todo. Z no se parametriza, Z se queda como está, pero aparece un Y. Ese Y lo vamos a reemplazar por R seno del ángulo. Por lo tanto, fíjense, esta es la ecuación. Esa ecuación que lo estoy resaltando con amarillo es la altura. Es el cilindro parabólico. Es la gráfica verde. Su ecuación en coordenadas polares es esta. Por lo tanto,
reemplazando o transformando ya nuestra ecuación, en lugar de z vamos a colocar 1/3 de r al cuadrado seno al cuadrado de θ. El jacobiano de transformación para el elemento de área, el jacobiano va ahí, ¿no? Ahí va el jacobiano. El jacobiano de transformación me permite transformar el elemento de área, y el elemento de área se transforma de esta forma, con su propio R. Como no está generalizado, es R nomás. Si hubiera estado generalizado, no sé, hubiésemos colocado 1/2, 1/3 o 3, lo que salga de la transformación que hayamos hecho. Y si yo me fijo, si todos nos fijamos, los límites que tenemos son constantes, porque el radio va a variar de 0 a 3. Desde 0 hasta 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 3. Siempre. A diferencia de este otro, por ejemplo, que tenía que variar no desde 0 hasta 3, tenía que variar desde 2 hasta 4, solo en la región donde hay gráfica, solo en la región azul. Cuidado, coloquen desde 0 hasta 4, estarían integrando la parte blanca más, la parte hueca, y eso es un error. Solo desde acá, la flechita hay que ver, la flechita parte de ahí y llega ahí, parte en esta circunferencia, desde esta circunferencia que vale r igual a 2, hasta esta circunferencia que vale r igual a 4. En cambio acá no tengo un hueco, no tengo un hueco, la región es llena, por lo tanto siempre va a partir de 0 y va a llegar hasta 3. Esa es la variación para el radio, de 0 a 3. El ángulo nunca se va a anular, no se olviden lo que les dije en el primer ejercicio que hemos hecho, hay que colocar hasta donde el radio se anula, pero en esta ecuación el radio nunca se va. ¿Dónde está nuestra circunferencia? A ver, ¿dónde está? En esta circunferencia. El radio nunca se anula. Para cualquier valor del ángulo, el radio siempre vale 3, a diferencia de la lemniscata, que en pi cuartos el radio ya se anulaba. En este caso, el radio es una función constante, es una circunferencia de radio 3, centrada en el origen de coordenadas. Por lo tanto, el ángulo queda una vuelta completa. Vale decir que parte en 0, y da una vuelta completa, de 0 a 2pi. Y mientras eso ocurre, el radio va variando de 0 hasta 3. Está sincronizado, ¿no? Cuando partimos de 0, el ángulo vale 0. Y cuando el radio se hace 3, el ángulo ya ha dado una vuelta completa, 2pi. Está sincronizado ese movimiento. Por lo tanto, el radio de 0 a 3 y el ángulo de 0 a 2pi. Como mis límites son constantes, es como si tuviese el producto de dos integrales simples. La primera integral para el radio será 1/4 de r a la cuarta evaluado entre 0 y 3, y el ángulo seno al cuadrado de θ habrá que lo voy a integrar solo con θ. Eso simplemente será, se integrará con 1 más coseno de 2 veces el ángulo dividido entre 2. Fíjense que acá puedo hacer esto. Todos los que tienen el radio los puedo dejar y todos los que tienen ángulos los puedo sacar. Lo puedo poner acá. Este que tiene diferencial de θ también lo puedo sacar y poner acá. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque los límites son constantes. El resultado de la primera integral va a ser un número y ese número va a salir fuera de la integral. En cambio, si hubiese sido 3 multiplicado por el coseno, no sé, de alguna cosa más, un ángulo más acá, entonces no podía volverlo el producto de dos integrales simples, ¿no? Pero como los límites son constantes, 0,2pi y 0,3, como los límites son constantes y las variables las puedo desagregar así, la función subintegral las puedo dividir en sus variables radio, en sus variables ángulo, entonces puedo separadamente resolver cada una de las integrales. Aunque en este caso no hice eso, ¿no? En este caso lo único que hice fue hacer el procedimiento normal. Primero integro para el radio y luego integramos para el ángulo. Y el resultado es 27 pi cuartos. 27 pi cuartos. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Ninguna?
Bueno, eso es lo que hemos hecho y eso es lo que tenía para esta clase. Ahí vamos a quedar el día de hoy. Y la segunda parte, lo voy a publicar ahora el documento. La segunda parte de esto va a ser estudiar transformaciones admisibles, o sea, otras transformaciones más generales. Vamos a empezar a transformar a partir de expresiones como esta. Eso vamos a ver la clase anterior, o la clase siguiente, perdón. Y acá un pequeño resumen de por qué uno hace unas transformaciones, ¿no? Uno hace transformaciones porque la región puede ser compleja o porque la integral puede ser ardua, complicada, difícil de hacer. Entonces, por eso uno hace una transformación. Eso vamos a ver, vamos a generalizar un poco esto que hemos hecho la clase de hoy, que se llaman coordenadas polares. Bueno, a partir de acá ya puedo empezar a integrar cualquier región, incluso cuando tengo regiones donde el área, donde la base del volumen, por ejemplo, que quiero calcular, ya no sea un rectángulo, o ya no tenga una forma rectangular, o las variables x y y ya no me sirvan. Ahora, si tengo una circunferencia o una elipse en la base, entonces lo que puedo hacer es ahora integrar cilindros. Fíjense, es esta figurita que tengo acá, esta que estoy moviendo, era para el sistema cartesiano rectangular, pero en el sistema cilíndrico o en el sistema polar que tenemos acá, lo que estoy haciendo es sumar esto. Esto agarro y lo tengo acá. Es lo que estoy sumando ahora y es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Ya, mi base ya no es un cuadrado, un rectángulo. Mi base ahora es una circunferencia. Y hacia arriba sigue creciendo como una circunferencia. Y acá lo que hemos hecho es cortarle con el cilindro y darle la forma, ¿no? Lo estamos cortando acá con el cilindro que tenemos de forma parabólica. Lo que estamos haciendo es cortarlo. Lo estoy cortando así, le estoy haciendo un hueco y estoy calculando el volumen solo de esta parte. Solo de lo que tengo acá abajo. Bueno, esto ir un poquito más abajo porque partía desde cero, ¿no? Partía desde cero. Bueno, esta es la base. La base está por acá. La base está por acá. Lo vamos a rellenar de otro color, negro, digamos. Ahí está la base. Y ahí estoy transformando a coordenadas polares. Pero ahora estoy integrando cilindros. Pero no es de todo el cilindro. Es solo desde cero. Cuando hemos colocado límites para z, hemos partido de cero y hemos llegado hasta el paraboloide. Es lo que hemos hecho, ¿no? De cero al paraboloide, de cero al paraboloide, del cero al paraboloide, de cero al paraboloide. Incluso para puntos más próximos al origen de coordenadas, de cero al paraboloide. En este punto, en el origen de coordenadas, la longitud de ese vector vale 0 y tendrá su máxima longitud acá, digamos. Pero estoy partiendo siempre desde 0 y estoy llegando siempre al paraboloide. No es paraboloide, perdón, hasta el cilindro parabólico. ¿De acuerdo? Es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. ¿Y por qué hemos decidido hacerlo en coordenadas polares? Hemos decidido hacerlo en polares porque la base, lo que está pintado con negro acá, es un círculo. Es un círculo, hay una circunferencia. Por eso lo estamos resolviendo en coordenadas polares. No hay esto, ¿no? No hay, bueno, no hay paralelepípedos. Ya no me deja dibujar mi paralelepípedo, no importa. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda antes de que lo cierre y nos vayamos a almorzar? Ya no hay paralelepípedos. La base, fíjense, no es un cuadrado, la base es una circunferencia. Por eso estoy usando este cilindro, este. Es fácil de darse cuenta. ¿Podríamos haberlo hecho también aproximando nuestro volumen con paralelepípedos? Sí, lo podríamos haber hecho también, pero la integral va a ser más complicada porque voy a decir x desde 0 hasta la circunferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Hubiese sido más complicado. En cambio, en coordenadas polares, el radio desde 0 hasta 3, mucho más fácil, y el ángulo de 0 a 2pi, mucho más fácil sus límites. Y la variable z, la altura z, lo hemos parametrizado a las nuevas variables. Esta es la altura z,
Estamos despejando z de ahí, ese es el cilindro parabólico que teníamos, despejando z, ya lo hemos parametrizado en términos de radios y ángulos, que son las nuevas variables que yo necesito para integrar, sin olvidarnos, por supuesto, que también tenemos que transformar, en este caso, el elemento de área, que ya sabemos cómo se transforma. En polares es radio diferencial de radio, diferencial de tita. Como tengo una circunferencia y no una elipse, no necesito generalizar las coordenadas polares. Usar lo que tenemos, lo que sabemos. Y resolver esta integral es mucho más fácil que resolver integrales donde hayan raíces de por medio. Bueno, eso es lo que quería que avancemos el día de hoy. La siguiente clase, que es el miércoles, vamos a terminar esto de las transformaciones. Nos queda todavía la mitad. Y luego vamos a empezar a definir integrales triples y esas cosas. Luego aplicaciones, integrales vectoriales, y hasta ahí vamos a terminar. Si no hay ninguna consulta, nos vemos el día miércoles. Nos despedimos y nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles, jóvenes.